Con el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, a quien le agradecemos nos responda hasta ahora. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Gerardo. Encantado. Buenos días a todas las auditoras y auditores. Muchísimas gracias, ministro, por esta conversación temprana aquí en Radio Pauta, en días que han sido bien intensos. Se nota que este plan de 90 días que habían trabajado venía muy contundente, y lo que estamos viendo ahora en este comité, luego del comité político ampliado que hicieron ayer, son finalmente la apuesta que va a hacer el nuevo gobierno en el Congreso, fijando sus primeras urgencias legislativas. Entonces, antes de ir como al detalle de varios de los proyectos, ¿cómo ve usted la temperatura del agua en el Congreso? Usted habitó el Congreso durante muchos años y vemos que, ¿no es cierto?, que no tienen mayoría, que van a tener que buscar esas mayorías. Y ya ayer veíamos algunas resistencias de parte de la oposición, por ejemplo, en términos del límite a la gratuidad, el tema de los indultos vino, ¿no es cierto?, a tensionar un poquito esta relación. ¿Cómo ve usted el manejo que va a tener el gobierno en el Congreso previamente a las leyes que vamos a analizar? Nosotros ayer pusimos urgencia a 20 iniciativas de ley que ya venían tramitándose. La mayoría de ellos el trámite que está bastante avanzado, y por lo tanto confiamos que esos proyectos van a recibir el apoyo del nuevo Senado y de la nueva Cámara de Diputados, porque quiero recordar que en el Senado hay 19 senadoras y senadores que están recién asumiendo. Hoy van a tener su primera sesión legislativa. En la Cámara de Diputados ocurre algo parecido, o sea, más o menos la mitad de la Cámara de Diputados fue renovada y por lo tanto son parlamentarios nuevos. Pero como son proyectos que se venían tramitando, que además han tenido una larga discusión pública, nosotros pensamos que vamos a contar con los apoyos necesarios para que estas iniciativas puedan transformarse en ley de la República. Por ejemplo, algo que le atribuimos mucha importancia es la modificación constitucional que va a permitir el traspaso del servicio de gendarmería al Ministerio de Seguridad, para que quede junto con Carabineros de Chile y junto con la Policía de Investigación. Claro, eso venía. Exactamente. Entonces yo lo que creo es que con estos 20 proyectos que hemos puesto distintos. Ahí se nos entrecortó, no sé si está en desplazamiento por ahí, ministro, o si se puede acercar a una ventana en su defecto. No, vamos a tener que retomar esa conversación, esa conexión con el ministro secretario general de la Presidencia, porque quizás justo cuando iba camino a alguna parte se cortó. José García Ruminot. Ya vamos a retomar el contacto con el ministro de la SECPRES, quien se estaba refiriendo a estos 20 prioridades legislativas que anunció ayer por la tarde. Se supo que el gobierno las había enviado, lo acaba de confirmar recién en conversación, donde decía que esperaba que muchas de ellas retomaran el ritmo debido a que ya estaban avanzadas allí en el Congreso. Lo volvemos a escuchar, ministro. ¿Ministro? No, lo oímos al paso ahí y se volvió a Alguien interrumpir. nos está robando la voz del ministro. No, yo creo que, supongo que hoy día, a ver, martes, Sí, el Congreso ahora debería sí. ir día, ¿no? Ministro, ahora sí. Ahí sí. Luego de eso está el proyecto de reconstrucción que dio a conocer el presidente José Antonio Kast el sábado recién pasado, que no ha sido presentado todavía. Hemos estado recogiendo distintas opiniones de distintos sectores políticos. El ministro de Hacienda está, por supuesto, muy, muy activo en ese proyecto y, por lo tanto, ya una vez que recojamos más opiniones y se defina el proyecto que va a ingresar al Congreso, vamos a comenzar con la tramitación legislativa. De momento no se está tramitando y, claro, han surgido voces particularmente en el ámbito de la gratuidad, también reparos respecto de la baja del impuesto de primera categoría del 27 al 23, pero frente a cada una de esas observaciones nosotros tenemos los argumentos con los cuales esperamos convencer a los parlamentarios que son iniciativas necesarias para el ordenamiento fiscal
y sobre todo para poner al país en marcha respecto de un mayor crecimiento de la economía y mayor creación de empleo. Sí, ministro, ¿recuerda usted que hace ya mucho tiempo se hablaba, creo que fue en el gobierno de Sebastián Piñera, de un frenesí legislativo? Es decir, una impronta que llega con una carga muy relevante. Aquí se habla, ¿no es cierto?, algo parecido a la ley ómnibus de Javier Milei en Argentina, con paquetes muy relevantes, tanto en estas medidas, ¿no es cierto?, que llevan urgencia en materia de seguridad fiscal y social, pero en proceso de borrador el plan de reconstrucción nacional. Entonces, ¿no tiene usted temor de que un frenesí legislativo pueda terminar limitando las posibilidades del gobierno de ir avanzando en el Congreso? Usted que conoce bien el Parlamento. Es algo que estamos evaluando. Créame que el proyecto era todavía mucho más ambicioso. Lo que había presentado inicialmente, internamente, el ministro de Hacienda comprendía todavía más materia. Algunas de ellas las hemos ido dejando para otras iniciativas de ley de manera más particular. Nos gustaría que fuera este el paquete definitivo, pero obviamente que, como aquí se trata de que tengamos el apoyo en el Parlamento, por eso es que estas consultas, estas reuniones, este trabajo prelegislativo es muy importante para resolver finalmente el número de materias que van a estar en este proyecto. De momento son 40, vamos a ver si mantenemos las 40 o disminuimos algunas de ellas. Todo eso es algo que está trabajando el Ministerio de Hacienda con, por supuesto, el ministro Jorge Quiroz a la cabeza. Usted escucha al ministro de la SECPRES, José García Rominot, conversando con Primera Pauta. Con respecto a esta la reconstrucción nacional, usted decía, no han ingresado, van a ingresar. ¿Esto va a ingresar como una única miscelánea o como son tan distintas, pretenden separarlas? He escuchado algunas voces que apuntan en esa dirección por conveniencia, ¿no? Para poder no trabar todo por una sola, por ejemplo. De momento está pensado ingresarlo como un solo proyecto, porque finalmente todos apuntan en la misma dirección. El ordenamiento fiscal, pero sobre todo crear condiciones estructurales para que nuestra economía pueda crecer ya no al 2, sino que al 4% sobre el Producto Interno Bruto al término de nuestro gobierno. Pero como digo, son materias que se van evaluando, las conversaciones con los distintos parlamentarios son muy interesantes, aportan mucho, entonces en la medida de que vayamos recogiendo esas opiniones parlamentarias, vamos a ir tomando nuevas decisiones. Ayer decían algunos parlamentarios que fueron a La Moneda que les preocupaba, por ejemplo, el tema de la rebaja de impuestos, lo de la gratuidad y que un posible fin del MEPCO. Primero es así lo del MEPCO y segundo, ¿los otros podrían reformularse para disipar esos temores que están teniendo en la oposición y podrían significar votos en contra? A ver, quisiera referirme al MEPCO en particular porque eso es algo que no está en el proyecto de reconstrucción, pero sí es una idea que conversamos ayer con los parlamentarios porque estamos enfrentando la siguiente situación. El mundo está viviendo una guerra que ha resultado más larga y mucho más cruenta de lo que originalmente se había pensado. La guerra está significando que el precio del petróleo ha subido fuertemente. Entonces el MEPCO es un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles dentro de ciertos parámetros, pero cuando los parámetros se disparan, cuando el precio del petróleo se dispara, la verdad es que el MEPCO representa una cantidad de dólares que es muy, muy grande. Depende de los montos, depende del precio finalmente internacional del petróleo. Esto puede representar para el país tener que disponer de recursos por unos 3.000 a 5.000 millones de dólares, dependiendo el precio internacional. Plata que hoy el fisco chileno no tiene. No tenemos esa entonces reserva, así no tenemos. se puede acabar el MEPCO como tal, como lo conocemos. Es que yo quisiera señalar lo siguiente. Lo conversamos ayer con los parlamentarios, hay distintas hay distintas reacciones frente a ello. Nos reunimos incluso con el comité de senadores de la oposición. Nadie quiere que suban los combustibles, por supuesto, pero nosotros desde el gobierno vemos que hay una situación emergente, una situación que no estaba considerada y es esta alza enorme del precio internacional del petróleo. Entonces, el ministro de Hacienda está
estudiando, evaluando cuál va a ser la propuesta al Parlamento. No hay una decisión tomada aún, pero algo vamos a tener que hacer con el MEDCO porque, repito, no hay recursos suficientes para poder financiar los costos que implicaría mantener el MEDCO en las actuales condiciones, con esta alza de 30, 35 pesos cada 3 semanas. Eso va a ser imposible de sostener. El ministro de Hacienda evalúa diariamente y, por supuesto, con mucha información internacional de lo que va a ocurrir en los próximos días con el precio internacional, las informaciones que él ha recogido. Hablamos aquí en Primera Pauta con el ministro secretario general de la Presidencia, el hombre a cargo de las relaciones con el Congreso, José García Ruminot. Lo tenemos de nuevo, teníamos ahí un problema de comunicación. Lo más probable que ocurra es que siga subiendo. Sí, ministro García Ruminot. Sí, perdón. Sí, no, quiero volver también al Congreso, a lo que algunos han llamado esta ofensiva en el Congreso. Usted dice, bueno, tenemos 20 medidas, ahí, ¿no es cierto?, se va a tipificar el ingreso irregular al país como un delito, que es una de las iniciativas que va a tener discusión inmediata. También entiendo que la persecución al lavado de activos también va a tener... Pero hay también un viento en contra para el gobierno que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la limitación del acceso a la gratuidad en la enseñanza superior. Esto podría, ¿no es cierto?, encender irritabilidad en sectores de la oposición, es decir, de la izquierda, encender, por ejemplo, el movimiento estudiantil. ¿Cuáles son los escenarios con los que está jugando la moneda para evitar que esto pueda significar, ¿no es cierto?, primero, un congelamiento en la agenda en el Congreso y algunas manifestaciones en las calles? ¿O no se ha explicado bien a su juicio? Yo quisiera un poco poner en contexto lo que se ha anunciado respecto de gratuidad. En primer lugar, la gratuidad se mantiene. Nosotros no estamos terminando con la gratuidad. Lo que se está haciendo es acotar de que para tener gratuidad hay... Tenemos un problema de comunicación con él. Incluso se están dejando fuera de esa situación las carreras técnicas, de tal forma que aquí no es que estemos amenazando la gratuidad. La inmensa mayoría de los estudiantes mantiene su gratuidad, todos mantienen su gratuidad, incluso los mayores de 30 años, pero a futuro estamos pensando de que los mayores de 30 años, básicamente porque probablemente son personas que están trabajando, son personas que tienen alguna forma de poder financiar sus estudios, pudieran no necesariamente estar necesitando la gratuidad. Pero es algo que se está también revisando, es algo que se va mirando conforme a las conversaciones que vamos teniendo con las distintas bancadas de parlamentarios. Yo creo que es la medida que quizás despierta más aprensiones, más que rechazo, más aprensiones, porque probablemente inicialmente se entendió de que estábamos terminando con la gratuidad. Yo lo señalo categóricamente, no estamos terminando con la gratuidad. Se trata simplemente de que un grupo de estudiantes que se calcula que pueden ser más o menos unos entre 7.000 y 10.000, por tener más de 30 años ya no tendrían acceso a la gratuidad, no los actuales, sino que para postular más adelante. Bien. Pero repito, son materias que se están revisando para antes de enviar el proyecto al Congreso. Ministro José García Ruminot, con respecto al que tipifica como delito el ingreso de personas inmigrantes irregulares a Chile. Antes ocurrió eso y no funcionó porque se terminaba todo judicializando. Pasaban por la fiscalía y por eso que se hizo un cambio. Primero, ¿por qué se va a insistir en volver a reponer esto? Y segundo, el 2024 la Corte Suprema ya le hizo observaciones al proyecto, observaciones constitucionales en cuanto a detención, a prisión. ¿Se ha considerado esto? ¿Se le va a hacer algún cambio a eso? Nosotros lo que estamos haciendo no es un proyecto nuevo, lo que estamos haciendo es ponerle urgencia a un proyecto de iniciativa parlamentaria que ya cumplió todo su primer trámite en la Cámara de Diputados y ahora corresponde que el Senado lo vea y se pronuncie. Siempre se tienen en consideración las observaciones que hace la Corte Suprema y se corrigen normalmente en función
de esas observaciones, y lo que buscamos es precisamente tener una herramienta más, no es la única, pero una herramienta más que nos permita ser más eficaces en el control de la migración irregular. Sí. Ministro José García Rominot, lo llevo también a otros temas que han sido polémicos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es cuando el presidente José Antonio Kast dice que que podría estudiar otorgar indultos a exuniformados que fueron condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social. Me llama la atención las voces en contra que he escuchado del oficialismo. Por ejemplo, Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, cuestionaba comunicacionalmente esta estrategia que había llevado adelante el gobierno, diciendo que finalmente no habría puesto el tema al principio del gobierno. Y así hay varias otras voces que en el fondo cuestionan haber arrancado tan rápidamente con un tema que puede crispar los ánimos. ¿Cuál es la decisión del gobierno respecto de ese tema? A ver, yo también he escuchado opiniones del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, en el sentido de lo justo que es poder atender situaciones de funcionarios de Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones que se vieron envueltos en hechos muy, muy lamentables durante el estallido social. Cuando tuvimos el estallido social no existía todavía la ley Naim Retamal. La ley Naim Retamal lo que hace es dar protección a nuestros carabineros y a nuestros funcionarios de la Policía de Investigaciones cuando tienen que actuar en representación del Estado, en representación de toda la sociedad, para tener que reprimir hechos de violencia que se dan particularmente en la vía pública o que se dan en otros contextos, pero que representan una grave amenaza para la sociedad. Yo creo que eso fue lo que ocurrió en el estallido social. Pero entonces los carabineros que debieron actuar, la Policía de Investigaciones que debió actuar, no tenían ese respaldo jurídico, no tenían ese respaldo legal. Entonces por eso amerita, creemos en el gobierno, revisar caso a caso para ver en cuáles se podría dar un indulto presidencial. ¿Cuántos casos, ministro? ¿Cuántos casos? De eso se trata la iniciativa. Caso a caso, ¿de cuántos casos? ¿De un total de cuántos? Yo tengo como distintos números de las personas que han sido condenadas, pero la idea es que sea uno por uno y naturalmente serán los casos más relevantes, serán los casos más graves, pero claramente cuando la sociedad chilena, cuando el Estado chileno manda a los funcionarios de Carabineros, manda a los funcionarios de la Policía de Investigaciones a tener que actuar para mantener el orden público, no pueden ir sin respaldo jurídico, no pueden ir sin respaldo legal. Ministro José García Rominot, dentro de las prioridades legislativas aparece una modificación a la ley 21.325 de Migración y Extranjería que dice que se busca restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal. ¿A qué se refiere? En campaña el presidente había hablado de quitarle todo beneficio social excepto atención de urgencia de salud. ¿Se refiere a eso? ¿Nos podría especificar, por favor? Sí, se refiere a distintas acciones, por ejemplo, postular a proyectos, postular a distintos beneficios de carácter social. Pero yo creo que hay dos que para nosotros son muy centrales y que no los vamos a tocar. Uno es la educación y dos, la atención de salud. Esos son situaciones que... Ya, hijos de inmigrantes regulares van a poder seguir estudiando entonces acá. Exactamente, o sea, siempre nosotros vamos a mantener ese tipo de beneficio, ese tipo de acciones sociales, porque además en su gran mayoría se trata de niños, se trata de jóvenes, de adolescentes, que mayor responsabilidad no tienen en la situación que están viviendo. Pero también tenemos que ser cuidadosos porque, por ejemplo, hemos tenido muchas denuncias de que hay jardines infantiles que están con mucha demanda, digamos, y claro, se privilegia a niños extranjeros en desmedro de niños chilenos. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Bien. Ministro de la SECPRES, Secretaría General de la Presidencia, José García Rominot, muchísimas gracias por esta conversación tempranito aquí en Radio Pauta. Que esté muy bien. Muy Buena amable, semana. ministro.